En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, te damos las gracias infinitas porque estás aquí con nosotros, porque nos reúnes en torno a tu nombre, a tu historia de salvación, a tu amor infinito. Te pedimos por favor que nos acompañes en este camino de acercarnos más a tu amadísimo Hijo, a conocerlo mejor, a saber lo que quiere de nosotros, a poder cumplir tu voluntad en nuestra vida. Te pedimos a la Santísima Virgen María que nos cubra con su manto, que nos proteja, que nos guíe, que nos regale su humildad, su fiat, la dulzura y la ternura con la que siguió cada uno de los pasos de tu Hijo. Le rogamos al Espíritu Santo que venga a iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender todo lo que tú nos quieras mostrar en esta sesión, todo lo que tú nos quieras decir, todas las palabras que quieran llegar a nuestro corazón, que seamos una fuente abierta para recibir todo lo que venga de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús y a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para poder comprender la historia de la salvación y cualquier historia que nosotros queramos leer o ver, tenemos que empezar desde el principio. En el principio, ¿verdad? Y también tenemos que saber cuáles son los personajes de nuestra historia, porque si no, no vamos a comprender absolutamente nada de lo que puede pasar en el capítulo 2, en el 3, en el 4, sobre todo cuando uno se está encontrando con una serie, por ejemplo. No podemos partir desde el capítulo 4 y pretender entender el plot completo de la historia. La historia de la salvación es una saga, es la mejor saga de la historia. Es la mejor historia que puede ser contada en la vida. Tiene los mejores villanos, los mejores héroes, los mejores guerreros, la trama más intrincada del universo se juega en esta saga increíble del amor de Dios con nosotros y su plan de salvación. Para que nosotros podamos comprender esta historia maravillosa y épica de amor de Dios con nosotros, tenemos que comenzar desde el principio, porque si no, no vamos a entender nada en lo absoluto. Entonces, en el principio estaba Dios. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces tenemos que pensar en Dios como el sol más brillante del universo. ¿Ya? Y este sol más brillante del universo es lo que sostiene todo. No existe nada fuera de Él, es increado, no ha sido creado por nadie, existe desde el comienzo y va a seguir existiendo toda la eternidad porque es eterno. Por lo tanto, Dios todo lo sostiene, todo lo creado está en Dios, en Él vivimos y Él nos sostiene. Y cuando Él crea como una donación de sí mismo. Es de sí mismo de donde saca el material, entre comillas, para poder crear. Entonces, tenemos este sol más brillante de todo el universo. Y este sol, como nos muestra el Padre Fortea en un libro muy lindo que tiene que se llama El Mundo Angélico, y también la beata Ana Catalina de Emmerich va a hablar de este principio, al igual que el Padre Fortea. Entonces tenemos el sol más brillante del universo y este sol cuando comienza a crea desde sí mismo, se dona en la creación y va creando, primero que nada, los ángeles. Y estos ángeles van a ser como unas pelotitas de luz que van saliendo desde Dios hacia afuera, en lo que la Santísima Iglesia Católica ha definido como los 9 coros angélicos. Y estos coros angélicos se van a desplegar, esta creación se va a desplegar muy parecido a lo que nosotros conocemos como nuestro sistema solar. Y los coros angélicos se van a ir desarrollando en jerarquías correspondientes a la cercanía que tienen con Dios. Entonces los ángeles más potentes, más grandes, más llenos de dones van a ser los ángeles que están más cerca de Dios, que vendrían a ser los serafines, luego los querubines, las potestades, las dominaciones, los tronos. No lo estoy diciendo en orden, pero se entiende que estos 9 coros van a estar rodeando a Dios, y cuando ellos son creados
comienza una alabanza, una adoración eterna, infinita, hacia Dios, porque ellos ven a Dios, ven este sol maravilloso, brillante, hermoso, saben que han salido de Él y se sienten completamente embelesados cuando lo ven y están en constante adoración, en constante alabanza hacia Dios, en lo que podríamos decir que es como una sinfonía hermosa y maravillosa que Tolkien, que es muy católico, que fue muy católico, él al escribir el Silmarillion, si ustedes han leído ahí, aparece como esta sinfonía del principio, que es muy bello leerlo, teniendo la base del cristianismo y de esta historia en su comienzo. Entonces, los ángeles están enamorados de Dios y lo miran y lo alaban y lo adoran y le cantan y le cantan y le cantan en esta sinfonía maravillosa, este coro celestial, ¿verdad?, hacia Dios. Entonces, están todos mirando a Dios, alabando a Dios y adorando a Dios. Y en algún punto de esta adoración hubo un ángel que era el ángel más amado por Dios, el ángel que tenía más dones, al que se le había dado más de todo, el más lindo, el más grande, el más poderoso, el más inteligente. Tenemos que pensar de que estos son ángeles, o sea, como bien nos dice el catecismo en el párrafo 5, desde el 325 me parece en adelante, son incorpóreos y son puro espíritu, puro intelecto puro, entonces muy lejano a lo que nosotros podríamos considerar nuestra propia inteligencia. Y uno de ellos, que era el más amado, el único que tenía permitido sentarse a los pies del trono de Dios, que se llamaba Luzbel, que está aquí, lo vamos a hacer como este angelito más cercano a Dios, cesa su adoración hacia este sol maravilloso y brillante, lo deja de mirar y comienza a mirarse a sí mismo. En este gesto podemos ver la diferencia entre el budismo, que Buda muere así, mirándose el ombligo y meditando hacia adentro, todo hacia adentro consigo mismo, y Cristo muere crucificado con los brazos extendidos, abrazándonos a todos, ¿verdad? Entonces, este movimiento, que parece un gesto muy pequeño, pero es algo muy fundamental e importante, este gesto que hace Luzbel de cortar esta conexión de amor, de adoración y de alabanza hacia Dios, en un movimiento de comenzar a mirarse a sí mismo, se empieza a encontrar increíble. Y se mira y dice, wow, soy maravilloso, tengo un tremendo par de alas. Wow. Y se empieza a enamorar de sí mismo y empieza a adorarse a sí mismo. Y en esta adoración de sí mismo, empieza a llamarse a sí mismo. Y en esto comienza a dudar de Dios. Comienza a dudar de que ese que está ahí verdaderamente es Dios y que en realidad capaz yo no salí de Dios. ¿Y quién me dice que Él es Dios? ¿Y qué pasa si yo puedo ser Dios? ¿Qué pasa si yo puedo ser Dios? Cuando Luzbel tiene este pensamiento, tenemos que recordar que los ángeles son seres incorpóreos y por lo tanto tienen una suerte de telepatía porque no tienen el cuerpo como una barrera entre nosotros, o sea, entre ellos, por lo tanto, lo que uno de ellos piensa es inmediatamente transmitido y percibido por el resto. Entonces, cuando Satanás, perdón, spoiler alert, cuando Luzbel tiene este pensamiento, ¿ya? Cuando él tiene este pensamiento de ¿qué pasa si yo puedo ser Dios? ¿Qué pasa si yo puedo ser Dios? Si yo puedo ser como Dios. Con todo este pensamiento es transmitido hacia todo el resto de los coros angélicos y un tercio, lo que va a ocurrir con esto es que un tercio de los ángeles del cielo, como bien nos dice el Apocalipsis, que el dragón con su cola hace caer un tercio de las estrellas del cielo, es de esto de lo que estamos hablando, ya este texto de lo que está hablando la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un tercio de los ángeles del cielo, de los coros celestiales, les gusta esta idea. Empiezan a pensar que en realidad sí, parece que Luzbel ha encontrado un argumento bastante potente como para convencernos de que en realidad la vida con Dios no es necesaria, de que en realidad capaz nosotros podemos crear, de que en realidad capaz nosotros podemos ser como Dios y ser como dioses.
Y cuando esto sucede, Luzbel se cristaliza en este pensamiento, se cristaliza en esta decisión y emite las palabras que van a quedar grabadas para la historia. Emite su non serviam, que significa yo no voy a servir. ¿A quién se lo dice? A Dios. Yo no te voy a servir, yo no voy a estar subordinado a tu voluntad, a lo que tú quieras. Yo voy a hacer mi propia historia, mi propia voluntad y mi propia vida separado, que no te miro a ti, me miro a mí, separado de ti. Cuando esto ocurre y se escucha y el non serviam de Luzbel hace eco en el cielo, un angelito pequeñito, va a decir el Padre Fortea, pequeñito, de los últimos coros celestiales acá, pongámosle que el noveno coro, no lo sé, pero en el noveno coro salen, según lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, del noveno coro salen nuestros ángeles guardianes, ¿ya? Entonces, que son los más pequeños de todos los ángeles de los coros angélicos. Entonces, de un coro muy pequeñito, sale un ángel más pequeñito de todos, un ángel muy pequeño, pero lleno de amor y de fervor y de fidelidad hacia Dios. Y desde su corazón sale un grito cuando escucha este non serviam, y un tercio de los ángeles se unen a este grito de rebelión contra Dios. Se escucha un grito maravilloso de este pequeño angelito que está ahí en un coro muy pequeño, que dice: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y cuando él dice eso, se convierte en el arcángel San Miguel. No sabemos cómo se llamaba antes, pero sí sabemos que Dios cambia los nombres cuando hay una misión importante. Y San Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces, cuando esto ocurre, viene lo que nosotros conocemos como la batalla en el cielo y que la imaginamos como la batalla del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando llega Gandalf ahí con Gandalf en blanco y viene toda esta batalla, sí. La tenemos que imaginar de esa forma porque es la única manera en que la podemos tratar de traer a nuestra realidad y poder comprenderlo. Pero esta batalla fue una batalla de fidelidad a Dios, una batalla espiritual, una batalla que se dio en la arena de los ángeles que se mantenían firmes en su fe y en su amor a Dios, y los ángeles rebeldes que querían una vida sin Dios y que no querían estar subordinados a la voluntad del Padre. Cuando esto ocurre, aquí es cuando se nos hace súper útil pensar en la escala musical o en el hecho de que la vibración es sonido y también es color, ¿verdad? Entonces estamos pensando en Dios como el sol más brillante del universo. Podemos pensar también en Dios como la nota más alta, ¿verdad?, del universo. Y esto es un coro celestial precioso, están todos cantando en armonía con Dios, mirándolo, adorándolo, alabándolo. Y cuando esto ocurre, la voz de aquellos ángeles que decidieron unirse a la rebelión de Luzbel comienza a bajar de tono. Pasa de un tono muy alto, como un a un y estos sonidos guturales que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado en los procesos de liberación o en los videos de exorcismos o en los audios de exorcismos, son unos sonidos muy guturales. Eso significa de que estos ángeles, al cristalizarse en esta decisión, porque ellos no tienen redención, y la razón por la que no tienen redención es porque estaban mirando a Dios cara a cara, lo estaban viendo y aún así viendo su gloria, sin ningún velo de por medio, decidieron tener una vida sin Él. Por lo tanto, se cristalizaron en su pecado, en este pecado de cercenar la conexión con Dios, esta relación de amor, este pecado de orgullo, un pecado de orgullo y de desobediencia, ¿verdad? Pero que tiene otra cosa que la vamos a explicar un poco más adelante, metida entre medio, que es lo que le da la connotación de pecado específicamente, como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se cristalizan en este pecado, y al cristalizarse sus voces, obviamente empiezan a bajar de tono. ¿Pero por qué? Porque ya no tenían la pureza necesaria para poder estar tan cerca de Dios. Entonces se caen, ¿verdad? Se caen con este grito del arcángel San Miguel, quien como Dios, y los ángeles fieles y toda esta fuerza
fuerza de la fidelidad hacia Dios y del amor hacia Dios, ellos se caen del cielo. Entonces, para poder graficar esto de una manera que lo podamos comprender más, de manera más fácil, tenemos que pensar de que aquí está el cielo. Aquí está Dios en su creación con los ángeles, ¿verdad? Muchos angelitos que han nacido de Dios como una donación de amor. Y cuando esto ocurre, del cielo entonces se van a caer a otro espacio estos ángeles y se van a caer al Edén. Entonces nosotros tenemos aquí la caída de los ángeles, ¿verdad? Y los ángeles, un tercio, o sea, Luzbel y un tercio de los ángeles del cielo se caen del cielo a este espacio que es el Edén, en donde nosotros sabemos de que Dios va a crear al hombre. Es importante recordar de que en este momento, cuando los ángeles del cielo se caen, los ángeles caídos, cuando se caen al Edén, el nombre de Luzbel cambia a Satanás, al demonio, a Lucifer, al diablo. Recordad que diablo viene de diablos, que significa el que divide, ¿ya? Y efectivamente podemos ver de que él dividió a los ángeles. Los ángeles se dividieron en este momento entonces en los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios y firmes, y los ángeles que le creyeron la mentira a Satanás de que se podía vivir sin Dios y de que una vida sin Dios era posible y de que ellos podían ser como dioses. Entonces, en el momento en que los ángeles del cielo se caen a Edén, el nombre de Luzbel cambia a Lucifer, Satanás. Y tiene muchos nombres, tiene muchísimos nombres: el acusador, el engañador, el deceiver, aquel que engaña, aquel que miente, el mentiroso, ¿verdad? Tiene muchos nombres. Entonces, en el Edén, Dios va a crear al hombre, a nuestra especie, a la raza humana. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra, hace una especie de arcilla con esto y le insufla, le sopla el espíritu y el hombre vive. Esto ocurre después de que Dios ha creado todo el paraíso para que albergue al hombre, ha creado las plantas, ha separado las aguas, ha hecho todo eso que podemos leer en el Génesis, ya está hecho. Y pasa algo muy interesante cuando Dios crea al hombre, porque durante toda la creación Dios vio que era bueno y se habla de Dios, pero en el momento en que Dios decide crear al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir este hagamos? Que llama a las tres personas de la Trinidad. O sea, son las tres personas de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, las que están involucradas en la creación del ser humano. Por lo tanto, es como que hubiera una pausa, como que de toda la creación hay como un inhalar, un dar este hálito de vida con la presencia de las tres personas de la Santísima Trinidad, porque pareciera que todo el trabajo anterior hubiese sido trabajo de Dios Padre, pero este hagamos, aparece el plural, aparece la Santísima Trinidad en nuestra creación. Era necesario que estuvieran todas las personas de la Trinidad presentes para este momento en donde está toda la creación esperando esta creación especial que va a ser Dios. Entonces lo que ocurre es de que le trae a todos los animales, ¿verdad? Como que le trae a todos los animales a Adán para que él le pueda poner nombre. Y Adán le va poniendo nombre a todos los animales, y dentro de esto que le va poniendo nombre a los animales se da cuenta de que no hay ningún animal con el que él se pueda relacionar de una manera más profunda. Y es ahí cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una compañía adecuada. Entonces lo hace dormir, le infunde un sueño profundo a Adán y le saca, en el cual le saca una costilla. Y con esta costilla, también del barro del suelo, va a crear a Eva. Es muy significativo que Dios tome a Eva de la costilla. ¿Por qué? Porque es para que esté al lado de él, para que sean complementarios
Y San Juan Pablo II va a desarrollar toda una teología del cuerpo que va a hablar mucho sobre esto, ¿no? Sobre la complementariedad del varón y de la mujer. Entonces, y de cómo esta complementariedad va a ser realmente la imagen de Dios en la tierra, hombre y mujer unidos en el matrimonio. Tanto el hombre como la mujer van a tener atributos de Dios que al estar unidos hacen la imagen más completa de Dios en la tierra, incluso una imagen mucho más completa de la que podría ser un sacerdote. Y esto lo va a decir el Papa Juan Pablo II en sus primeras catequesis de su pontificado. Entonces, cuando esto ocurre, saca la pastilla de Adán para crear a Eva para que esté a su lado, no para que esté debajo de él, no para que esté sobre él. Así fue en el principio, una relación de amor y de complementariedad entre ellos dos, total y absoluta. Tanto así que cuando Adán la ve dice: ¡esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos! Se enamora perdidamente de ella y lo mismo le pasa a Eva. Y viven en el jardín. Y está lindo porque nosotros podemos leer de que Dios caminaba con ellos en el paraíso a la hora de la brisa de la tarde. ¿Se imaginan? Estar ahí así, guatita al sol, comiendo mango, y de repente escuchar los pasos de Dios e ir a caminar por el jardín, por ese paraíso maravilloso que Él había creado para nosotros. ¡Qué belleza!, ¿no? Y resulta de que Dios le había dicho efectivamente al hombre y a la mujer de que podían comer de todos los frutos del jardín, pero que había un fruto del cual ellos no podían comer, y que este fruto era el fruto del árbol que estaba en el medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces tenemos que recordar de que los ángeles se caen del cielo al Edén, y que en esta caída también sabemos por la tradición de la Iglesia de que Satanás se puede mostrar como una serpiente en el mundo material, como una serpiente, como un dragón, como un carnero, y que también puede tomar forma humana como lo pueden hacer todos los ángeles, según lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino. No es que puedan tomar la forma corpórea, sino que pueden hacerse ver como si fuesen humanos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que parecen como humanos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el jardín está la serpiente, ¿verdad? La serpiente se ha caído del cielo, no se ha caído sola, se ha caído con un tercio de los ángeles del cielo y se da cuenta que no tiene vuelta atrás y odia a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo lo que Él es, lo repudia. Por lo tanto, Él ve esta creación especial del ser humano y la quiere destruir, porque se quiere robar todas las almas, porque quiere destruir, básicamente lo que quiere hacer es hacerle daño a Dios, y la única manera en la que puede hacer daño es perdiendo a sus criaturas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el jardín nosotros sabemos de que no duramos mucho rato en estado de gracia, porque vino la serpiente y le susurró una mentira a Eva. Y es muy importante que nosotros estemos muy pendientes de cómo esto sucedió, porque él no es creativo. Sí, es un serafín caído, alta inteligencia angélica, pero no puede crear. Por lo tanto, la estrategia general que siempre va a utilizar es más o menos la misma, y nos lo va a enseñar también Jesús en las tentaciones del desierto, que es una catequesis sobre cómo identificar las tentaciones de Satanás. Jesús nos va a enseñar a identificar las tentaciones del demonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene la serpiente y le dice a Eva: así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún fruto del jardín. Toma la atención, ¿verdad? Dice algo y llama la atención de Eva. Y Eva le contesta, cosa que nosotros ya sabemos gracias a San Ignacio de Loyola, que no hay que entablar discusión ni conversación con el enemigo. Pero Eva le contesta y le dice: no, Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho que no podemos comer de ningún árbol del jardín. Dios ha dicho que no podemos comer del árbol que está en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el momento en que nosotros comiéramos de ese árbol, de seguro moriríamos. No, nada que ver. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como dioses. Pero no van a morir, de ninguna manera van a morir. ¿Qué hace la serpiente?
la serpiente introduce una mentira entre medio, que el fruto de tragarse esta mentira o de consentir en pensar que aquello que me está diciendo la serpiente puede llegar a ser verdad, constituye la entrada de la duda profunda que todos tenemos hacia Dios, que es la misma duda que él tuvo y que él consintió. Yo puedo ser como Dios, yo no necesito a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta duda, lo que sucede con Eva es que entra la duda de, ¿decidió realmente querer lo mejor para mí? Porque Satanás lo que hace es hacer dudar a Eva, hacerle dudar de que Dios le está entregando todo el conocimiento. Es como que Dios estuviese guardando algo para sí mismo, como que Dios no quisiera darles algo, como que le estuviera restando algo a la existencia que ellos tienen cuando lo tenían todo. Entonces, cuando esa duda profunda entra en Eva, ella la consiente, dice, ay, entonces Dios en realidad no quiere que seamos como dioses, o sea, que si yo como este fruto, y aquí es donde vienen tres cosas importantes. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que también comió. O sea, la tentación es buena, nuestras tentaciones son maravillosas, son bellísimas, sobre todo cuando uno ya comienza a caminar con el Señor, son tentaciones hermosas, evangelizar al mundo, o sea, tentaciones maravillosas, que te alejan a lo mejor de la oración. Es muy, muy importante ver que son cosas buenas. El fruto era bueno para comer, ella vio que era bueno para comer, que era apetecible a la vista, o sea, era seductor. Tenía cosas que llamaban la atención y era excelente para lograr sabiduría y conocimiento, ¿verdad? El querer saber más de lo que Dios nos está dando a conocer, como cuando uno cae en ir a ver todo lo oculto, ¿verdad? El ocultismo y todo lo que vendría a ser como el tarot y todas estas cosas, tratar de saber cosas que se supone que no tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido. Y aquí ocurre la catástrofe universal, primigenia, que es el origen de todo el plan de rescate que va a desplegar Dios para poder traernos de vuelta de esta decisión que nos hace caer, al igual como cayeron los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes de esto no existía ni la vergüenza ni el miedo, pero vemos rápidamente, en unas poquitas líneas, en unos poquitos versículos, en que cuando oyen los ruidos de los pasos de Dios, les da miedo y se van a esconder, y además se ponen unas hojas de higuera para cubrirse. O sea, tienen vergüenza, la vergüenza no existía antes, tienen temor, y temor de su Creador y de su Padre Dios, que les ha dado absolutamente todo. Entonces, cuando Dios llega al jardín y no los ve, dice, Adán, ¿dónde estás? Y aquí San Doroteo de Gaza tiene un texto maravilloso que nos va a hablar un poco de lo que significa esta interacción. Cuando Dios dice, ¿dónde estás? Es como, ¿de qué gloria has caído? ¿Habrás comido? Bueno, antes de eso, Adán responde a esta pregunta y le dice, lo que pasa es que nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y nos escondimos porque tuvimos temor, ¿verdad? Dios dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol? Pero este tono no es como lo estaba haciendo. Este tono es un tono muy doloroso. Nosotros sabemos muy bien que cuando nos hacen mensajes de texto, etcétera, que no tienen tono, no tienen entonación, uno los puede interpretar muy distinto a la intención de la persona que lo está enviando. Y en este caso, el tono de Dios no es ¿has comido del fruto que te dije que no podías comer? No, ese no es el tono de Dios, es ¿has comido del fruto? Dolor punzante en el corazón de Dios, porque Él sabe lo que eso significa. ¿Has comido del fruto que te dije que no podías comer? Oh. Hijo mío, te voy a tener que decir cuáles son las consecuencias. Lo que te has traído encima, lo que te has traído encima no son maldiciones de Dios. Lo que te has traído encima. Cuando Dios llama a Adán, está esperando, bueno, veamos primero por eso la respuesta que da Adán, que es lo que nos va a iluminar San Doroteo de Gaza de una manera muy maravillosa y que después
el Papa Francisco, siendo todavía cardenal, Bergoglio, tiene un escrito que se basa en este trabajo de San Doroteo de Gaza sobre este momento, ¿ya? Que es la autoacusación. Adán le dice, has comido, Dios le dice a Adán, has comido del fruto, y la respuesta de Adán va a ser, la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí. Aquí hay unas implicancias muy grandes, porque dice la mujer, no dice mi mujer, no, la mujer, y además que tú me diste. Y esto es gravísimo, porque le está diciendo, esto es culpa tuya. La mujer que tú me diste, todo esto que acaba de ocurrir es culpa tuya. Adán le está echando la culpa a Dios. Dios escucha esto y dice, ok, vamos a ver si Eva, y va y le pregunta a Eva, ¿por qué lo has hecho? Y Eva dice, la serpiente me sedujo y yo comí. La serpiente, la mujer que tú me diste, o sea, fuera de mí, yo no tengo nada que ver en esto, no tengo ninguna responsabilidad. Cuando Dios escucha esto, se da cuenta que el orgullo ha entrado en los corazones de su creación. Es algo que nosotros hacemos constantemente. Somos muy malos para poder asumir las consecuencias de nuestros propios actos y siempre buscamos a otra persona a la que nosotros podamos culpar para no asumir nuestra responsabilidad. Pero en este caso es incluso más grave, porque Adán no tan solo no asume su propia responsabilidad y no tan solo le echa la culpa a Eva, Adán le está echando la culpa a Dios, y que tiene que ver con precisamente con esto de no poder asumir la culpa, no poder, o sea, el autoacusarse, eso, la autoacusación, como el poder decir sí, yo me equivoqué. Y eso es precisamente lo que Doroteo de Gaza nos dice en este texto. Habla de que en realidad lo que sucede es que Dios, cuando hace la pregunta, está esperando de alguna manera que le cuenten lo que ocurrió. Y que no tan solo le cuenten lo que ocurrió, sino que haya arrepentimiento en sus corazones y que le puedan pedir perdón. Doroteo de Gaza nos va a decir de que en realidad de lo que se da cuenta Dios en ese minuto es que el orgullo había entrado en Adán y en Eva, porque fueron absolutamente incapaces de pedir perdón. Si ellos, en vez de haber dicho, por ejemplo, la mujer que tú me diste o la serpiente, hubiesen dicho, papá, metí las patas y las metí hasta el fondo, me equivoqué y me equivoqué mal, perdón. Si hubiese habido ese asumir la responsabilidad, las consecuencias, el arrepentimiento y el acto de pedir perdón, no nos habrían expulsado del jardín. Claro, porque cuando nosotros escuchamos las consecuencias, lo tomamos como las maldiciones, parirás con el dolor, parirás tus hijos con dolor y comerás con el dolor, o sea, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Todas esas cosas, y pensamos que es una maldiciones y maldigo el suelo, y todas estas cosas, y no es así. Son las consecuencias, lo que viene a causa de haber desconfiado de Dios. Porque cuando nosotros hablamos del pecado original, ¿qué es esta maldición? Nosotros estamos malditos, somos una raza, y gracias a Jesucristo no lo estamos, pero podemos elegir no estarlo. Pero cuando nosotros comimos del fruto, porque comemos del fruto constantemente, ¿ya? Por eso hablo en presente. Cuando nosotros comimos del fruto, cuando nuestros padres comieron, nosotros comimos de ese fruto hace ingresar en nuestro sistema una maldición. La maldición, claro, de la entrada de la muerte al mundo y del pecado, pero una maldición que tenemos que comprender muy bien. Porque cuando hablamos del pecado original, el pecado original no es la desobediencia, no es específicamente el orgullo, sí lo es, pero es una parte de todo esto. La desobediencia y el orgullo es una parte del pecado original, pero el pecado original es la vida sin Dios. El pecado original es en mi libre albedrío, en mi libertad. Yo voy a elegir desconectarme de la voluntad de Dios y seguir mi propia voluntad. Y esto nos remite de nuevo a la propia caída de los ángeles en el cielo, ¿verdad? Porque ellos querían ser como dioses. Lucifer quería ser como Dios, ¿verdad? Entonces dice, no, es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol,
definitivamente van a ser como dioses, pero no van a morir. Y este orgullo y esta desobediencia, que sí son parte del pecado original, están enraizados en algo mucho más importante y mucho más fundamental que necesitamos comprender para poder entender la historia de salvación completa, que es la confianza en Dios. Nosotros perdimos la confianza en Dios en el jardín, perdimos la confianza de que Él quiere lo mejor para nosotros y que su voluntad es lo mejor que a mí me podría pasar, porque solo Él conoce mi corazón y sabe cómo lo ha hecho y lo que a mí me va a hacer feliz y lo que a mí me va a llenar, porque puedo estar sufriendo, pero puedo estar sufriendo en paz a estar sufriendo con angustia. Es muy distinto. Entonces nosotros perdimos la confianza en Dios, en que todo lo que ocurre viene de su mano, de que no se mueve un pelo de mi cabeza si Él no lo permite, y que si Él está permitiendo algo es porque va a generar y va a cosechar un bien mayor. Esa certeza que nosotros teníamos en el jardín, la perdimos, y eso se convirtió en una herida mortal para nosotros, en donde el enemigo ha cedido y trabaja desde ahí hacia afuera. Entonces es muy importante que podamos hacer esta distinción entre lo que es el orgullo, hacer mi voluntad, y lo que es la humildad, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a decir Santa María de que el cielo está lleno de defectos, pero en él no está el orgullo. Y en el infierno está lleno de virtudes, pero en él no está la humildad. Esta es la clave de nuestra salvación. No, la clave de nuestra salvación es Jesús. Es la historia de salvación y de redención de Dios y de rescate supremo de Dios a través de las alianzas que va a desembocar en la venida de Cristo a la tierra para venir a rescatarnos y a salvarnos. Pero para poder transitar este camino, nosotros vamos a estar constantemente moviéndonos desde el orgullo hacia la humildad. Orgullo, humildad. Y la idea es quedarnos y aprender a quedarnos en la humildad. Por eso se dice que la humildad es la madre de todas las virtudes, junto con la paciencia. ¿Ya? Entonces, es importante que esto lo podamos albergar en nuestro corazón y comprender profundamente, orarlo, rezarlo, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este camino, para comprender que cada vez que yo hago lo mismo que hizo Adán y Eva, que hicieron nuestros padres en el jardín, yo estoy escuchando a la serpiente. Por lo tanto, cuando yo, en vez de decir, sí, esto es culpa mía, esto es mi responsabilidad, yo tengo parte en esto y empiezo a extender el dedo hacia afuera, estamos en problema de que hay algo dentro de nosotros, de que el mal no está afuera, de que hay algo que está profundamente trastocado en nuestra creación. Y por supuesto, porque Dios nos creó a imagen y semejanza, pero cuando entró esta desconfianza, el pecado original, que eso es lo que es la desconfianza a través del orgullo y del querer hacer la propia voluntad, cuando esto ocurre, lo que pasa es de que nosotros empezamos a ver las cosas, todas nuestras potencias, nuestras facultades, nuestra inteligencia, nuestras virtudes, todo se desvirtuó, todo se trastocó. No estamos ordenados de la forma en que Dios nos creó. Tenemos una herida mortal, es una herida mortal que nos puede llevar a la muerte eterna si no hacemos algo con ella. Jesús va a venir a hacer algo con ella, pero es nuestra decisión si nosotros tomamos el antídoto o no lo tomamos. ¿Ya? Entonces, porque Él es el puente, el único puente, como va a decir Santa Catalina de Siena, el único puente que hay entre nosotros y Dios, para poder volver a esa unión. Religión, en el latín, religare, su etimología significa volver a unir. ¿Volver a unir qué? Volvernos a unir a nosotros con Dios. Esa unión que en el jardín, para nuestra historia, en el jardín fue cercenada, donde decidimos vivir una vida sin Dios igual como lo hicieron los ángeles, porque Él, el tentador, el mentiroso, el que engaña, el demonio, el que divide, lo que quiere es que nosotros nos quedemos para siempre sin Dios igual, o sea, que cometamos el mismo error que cometió Él.
Las consecuencias son exactamente las mismas. La diferencia es que como nosotros no estábamos mirando a Dios directamente, no lo hemos visto, tenemos un velo, tenemos la posibilidad de ser redimidos. Porque nuestra decisión no ha sido definitiva, ¿ya? Pero podemos tomar esa decisión de manera definitiva aquí en la tierra. Y espero que ninguno de nosotros haga eso. Y para eso viene nuestro Salvador a mostrarnos el tremendo amor que Dios ha tenido con nosotros. Y la idea es poder comprender la historia de la salvación como esta saga épica de amor de Dios con nosotros, en donde cuando nos saca del jardín, es importante que comprendamos que cuando Dios escucha todo esto y se da cuenta de esto, dice, ya. Vuelve a llamar a la Santísima Trinidad, o sea, a las tres personas de la Santísima Trinidad aquí, porque dice, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Vamos a tener que hacer que se vaya del jardín, porque si no, no vaya a ser que su mano se vaya a extender y tomar también del fruto de la vida y viva para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre bueno. Es un Padre bueno y misericordioso que quiere tenernos junto a Él. Así como un papá, por ejemplo, o una mamá ve a su pequeño niño que no sabe caminar muy bien y va gateando y hay un charco de agua y hay un poco de electricidad allá y le puede dar la corriente, va a meter los dedos al enchufe, y hay un poco una gotera, ¿ya? Imaginemos que hay una gotera y un enchufe y el niño va para allá y yo estoy al otro lado de la habitación. Yo no me voy a preguntar ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces antes de tirarme de guata, de panza, de tirarme de guata al suelo si tengo que hacerlo y pegarle un manotazo, incluso, y fuerte si es que tengo que hacerlo para que no alcance a meterlo del enchufe. Y no me voy a sentir mal por haberle hecho daño al niño porque yo sé de que lo que estoy haciendo es salvarlo de una muerte segura. Es eso lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos comido del árbol de la vida, nos habríamos quedado eternamente en pecado y Jesús habría podido venir 1500 veces a la tierra y no nos habría podido redimir porque nuestro estado habría sido igual que el de los ángeles, eterno. Habría sido una decisión cristalizada, una decisión eterna, sin posibilidad de vuelta atrás ni redención de ningún tipo. Por lo tanto, cuando Dios nos saca del jardín, no es un castigo. No es un castigo. Tenemos que comprender de que la relación que nosotros tenemos con Dios Padre no le podemos, o no es recomendable que nosotros le pongamos a Él las características de nuestra relación con nuestro Padre biológico o nuestros padres en general, porque tendemos a hacer eso en la vida espiritual y podemos llegar a ver a Dios como un Padre castigador cuando en realidad el acto de sacarnos a nosotros del jardín es un acto de suma y total misericordia, compasión y amor por nosotros. Un Padre bueno que dice, no, yo no me puedo imaginar y no quiero imaginarme una vida sin ti. Voy a poner un ángel o un querubín con una espada ardiendo que le haga la guardia al árbol de la vida para que yo no te pierda para siempre. Y te voy a cubrir con pieles, que es como una prefiguración del Cordero, ¿verdad? O sea, con una salvación. Te voy a dejar afuera del jardín con un resguardo y una promesa. Con el resguardo de que te voy a rescatar, de que sí, vas a salir y no lo vas a pasar muy bien, pero yo tengo un plan. Tengo un plan y te voy a rescatar. No te tiro afuera del jardín desnudo, te cubro con pieles porque te amo, te hago la promesa de que el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer pondré enemistad, dice Dios, pondré enemistad entre el linaje de la mujer y la serpiente. Y nos deja la promesa de que del linaje de la mujer vendrá uno que le pisará la cabeza, mientras la serpiente le muerde el calcañar, o sea, aplica la maldición, o sea, muere igual, ¿verdad? La muerte de Jesús, pero que después resucita. Esto es un misterio, esto es una historia de amor, es la historia de amor más hermosa que existe, la saga más increíble que hay. O sea, le pega 1000 patadas a One Piece, al Señor de los Anillos, a todas las trilogías que hay, a la Guerra de las Galaxias, a Game of Thrones. Todas estas historias épicas que nosotros vemos que son en realidad el reflejo de lo que ya existe en nuestro corazón, de una historia que ha sido contada durante 2025 años.
y que en este minuto está perdiendo su fuerza porque el enemigo se está encargando de que en el mundo postmoderno se elimine la doctrina de la caída. Porque si nosotros no hablamos del pecado original, va a pasar, pongo la culpa afuera, yo pongo la responsabilidad afuera, y el enemigo, que es el que nos enemista con los otros, porque Jesús nos ha dado un nuevo mandamiento, que es ámense los unos a los otros como yo los he amado, y el enemigo que hace, odia a tu hermano. ¿Por qué? Porque la culpa está afuera. Al final lo que termina pasando cuando yo no tengo y no creo en la doctrina de la caída es de que el problema está fuera de mí, la serpiente. El problema está fuera de mí, la mujer que tú me diste. El problema no está dentro de mí. Tenemos una herida supurante a la que le tenemos que prestar atención. Y desde esta herida supurante, si yo no me hago cargo de esta herida, siempre voy a ver que el problema está afuera y el enemigo se va a aprovechar de eso, porque nosotros, como bien nos dice San Pablo, nuestra lucha no es con la carne y con la sangre, como nos va a decir en Efesios. No. Es con las potestades, los principados, o sea, los espíritus, los ángeles que se cayeron, que están en el aire y son como moscas y nos van a estar diciendo todas estas cosas. No, mira, si el problema es el de derecha, el problema es el de izquierda, el problema es que el que está haciendo la revolución, el problema es que no está haciendo la revolución, el problema es mi vecino, el problema es mi familia. No, el problema es la iglesia, el problema no. Nosotros no tenemos ningún enemigo de carne, lo tenemos solo a Él. Él es el villano de la historia, el villano de esta saga, y es contra Él con lo que tiene que ir todo nuestro esfuerzo, no contra nuestros hermanos. El problema es que tengo una herida tremenda, una herida mortal que necesita sanación. La humanidad es una humanidad caída. Nosotros somos seres caídos que necesitamos urgentemente un médico, el médico de nuestras almas, que es Jesús, nuestro Señor. Y podemos tomarlo o no tomarlo, y ahí está nuestro libre albedrío. Pero tenemos que estar conscientes de esta historia, porque esta historia, si no lo escuchamos, no vamos a poder llegar nunca a la solución que ha planeado Dios desde el inicio de los tiempos para nuestra redención en esta historia, esta saga épica de amor que tiene Dios con nosotros. Y es de eso de lo que les quiero hablar. Los quiero invitar a recorrer esta historia épica a través del plan de salvación de Dios, a través de las alianzas. Entonces, cuando ocurre que Dios nos tiene que sacar del jardín del Edén, porque si no nos va a poder recuperar nunca más, nosotros caemos junto con los ángeles caídos a un espacio muy particular en el que todavía estamos, que es la tierra. Ahora, ¿por qué es significativo que nos hayamos caído al mismo tiempo? Porque cuando acá está, esta es entonces la caída de Adán y Eva, más demonios, porque aquí ya no son, o sea, siguen siendo ángeles caídos, pero ya se cristalizaron en su decisión, por lo tanto son demonios. Caída de Adán y Eva, más demonios a la tierra. ¿Por qué es significativo de que nos caigamos juntos? Es muy significativo porque fue lo primero que nosotros vimos. Y si fue lo primero que nosotros vimos, quiere decir que todo el conocimiento primigenio viene dado de los ángeles caídos. Y esto lo podemos ver en las distintas cosmovisiones del mundo, en donde siempre hay dos serpientes que se enfrentan y a través de su enfrentamiento se crea el mundo. No siempre la cosmovisión es exactamente igual, pero sí hay serpientes involucradas en esto, serpientes aladas, como Texcoatl y Quetzalcóatl en México, o el pueblo mapuche, por ejemplo, acá en Chile. Tren y Caricabi, que son dos serpientes que también se enfrentan y crean el mundo, los dragones de la China, en Australia. O sea, cuando vamos mirando estas cosmovisiones se repite esta historia, este hilo conductor de la serpiente y de los conocimientos que vienen desde ahí. Entonces, por ejemplo, en todos los temazcales y en todos la espiritualidad de los pueblos originarios existe la llamada a los espíritus, la invocación o el invitar a ciertos espíritus específicos a tomar parte en ciertos rituales.
que son casi todos, ¿ya? Que vendría a ser el espíritu del agua, del fuego, de la tierra y del aire. Estos 4 son 4 serafines enormes, caídos, y son 4 demonios muy grandes. Entonces, cuando los pueblos indígenas llaman a estos espíritus a entrar a la vida a través de distintas ceremonias, de distintos rituales, lo que están haciendo es llamar al demonio a que entre sin que ellos sepan que eso es lo que hacen. Por lo tanto, cuando la iglesia sale a dar conocimiento sobre esto, yo no voy a justificar la forma en que se hizo, pero sí entiendo la raíz de ir a poner una iglesia en cada lugar donde los indígenas se reunían, la necesidad de poner cruces sobre todas las pilas de piedras que ellos ponían. ¿Por qué? Porque es una forma de exorcizar a estos demonios que habían tomado lugares en la tierra y también que actúan a través de a través de todos nosotros, en verdad. Porque cuando nosotros no estamos en gracia, somos un instrumento, nosotros somos instrumentos, somos todos iguales y somos todos hermanos. Por eso a Jesús no le gusta la murmuración y no le gusta que nosotros hablemos mal del hermano, porque dice, Él nos va a decir de que todo lo que nosotros le hacemos al otro, se lo hacemos a Él. El enemigo quiere que nosotros tengamos enemistad entre nosotros, pero el único culpable es Él. La única enemistad que nosotros tenemos que tener es con Él, no con el hermano, que puede pensar muy distinto a mí, pero no importa, porque Él es otro Cristo. Ahí está Jesús. Somos nosotros todos hermanos, tenemos un solo maestro, nadie es más que el otro, y el enemigo es el único que quiere que nosotros veamos al otro como alguien muy distinto a mí y yo tenga una enemistad con el otro. ¿Por qué? Porque somos instrumentos. Podemos ser instrumentos de Dios si estamos en gracia, o podemos ser instrumentos del enemigo si no lo estamos. No podemos juzgar a los demás porque todos somos iguales. Somos instrumentos, somos conductos de la gracia de Dios, de la luz de Dios o de las tinieblas, dependiendo cómo nos pillen en el día. Porque durante un día podemos pasar por mucho, podemos pasar por estar en gracia, ir a caer, ir a confesarnos, volver a estar en gracia y así. Por eso es importante aprender a estar en gracia y sostener el estado de gracia lo que más podamos, y cuando nos caigamos nos vamos a confesar. ¿Para qué? Para ser instrumentos de Dios y no instrumentos del enemigo, de la discordia, del hablar mal del hermano, del apuntar hacia afuera como que el problema estuviera allá cuando el problema está aquí y yo me tengo que preocupar de resolver esto con la ayuda de Dios. ¿Ya? Entonces, nos caímos todos juntitos a la tierra, ¿verdad? Y aquí estamos. Pero Dios no nos deja aquí. Y aquí comienza el plan que va a desplegar Dios, el plan de salvación, el plan de rescate máximo. O sea, SWAT es un moco al lado del plan de Dios, ¿ya? Plan de salvación a través de las alianzas. Dios va a hacer alianzas con nosotros y nos vamos a dar cuenta a medida que vamos avanzando en esta imagen de que las alianzas con Dios van a estar todas, van a depender todas de la respuesta a una pregunta que comienza en el jardín y que la vamos a dejar aquí como incógnita para que podamos ir respondiendo las próximas veces que nos veamos. Porque aquí está la clave de todo. Si nosotros respondemos afirmativamente a esta pregunta, vamos a ir teniendo escalones para poder ir subiendo de vuelta al cielo. Si nuestra respuesta es afirmativa, si nuestra respuesta es sí, vamos a ir teniendo la posibilidad de volver al cielo, y si nuestra respuesta es no, vamos a ir descendiendo en esta decisión. Y esto es cotidiano. Esto pareciera que pasó hace mucho tiempo, pero esto es cotidiano. Es de cada segundo de nuestros días nuestra decisión de decir sí, responder afirmativamente a esta pregunta, que la vamos a dejar en incógnita por ahora, o responder que no. La primera alianza que tiene Dios con nosotros es en el jardín. La promesa que nos hace en el jardín. Por lo tanto, la primera alianza es con nuestros primeros padres, con Adán y Eva, y es una alianza de pareja. Esto va a ser relevante porque en el transcurso de nuestra subida, ¿ya? Porque las alianzas van a ser los peldaños
que nos va a ir regalando Dios de acuerdo a la respuesta a una pregunta que se inicia en el jardín para hacer nuestro recorrido de vuelta al cielo. Entonces, mi invitación es a que me acompañen a recorrer esta historia de la salvación para que podamos empezar a comprender de manera muy profunda las mentiras del enemigo, que nos vamos a dar cuenta que son en realidad siempre las mismas. Es el mismo juego de mentiras que nos hacen a nosotros caer en estas ilusiones que nos separan de nuestros hermanos y nos separan del amor de Dios y el amor al prójimo, que son los mandamientos más principales y más importantes que nosotros tenemos. Entonces, para poder comprender esto de una manera más completa y más total, es necesario explicar, primero que nada, la libertad. Dios crea y nos crea libres. Creó libre a los ángeles y nos crea también libres a nosotros, en nuestro libre albedrío, para que nosotros en nuestra libertad podamos elegir y podamos elegir libremente volver a Él. Nadie quiere ser amado por obligación menos Dios. Yo no les puedo decir a ustedes, ya, la primera persona que ustedes vean en el día de hoy, de esa persona se van a enamorar, porque el amor no funciona así. Para que el amor no puede ser creado, el amor nace de la libertad. Dios es amor y Dios quiere que nosotros libremente volvamos a Él y nos da todas las opciones y posibilidades para que nosotros elijamos. Esa es la primera cosa, entender muy bien el libre albedrío. Y lo otro también que es importante aclarar es de que lo que a nosotros nos ocurrió acá en el jardín, lo que realmente pasó es que se separó el cuerpo del alma. La muerte no es una creación de Dios. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado original, de esta desconfianza de que Dios quiere lo mejor para mí. Y cuando la muerte entró al mundo, no entró inmediatamente. Claro, nuestros padres no se murieron ahí inmediatamente después de comer el fruto. Pero al comer el fruto, la muerte de la carne entró en nosotros. ¿Por qué? Porque el alma es eterna. Nosotros somos eternos y nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro ser que hemos sido creados para la eternidad. Tenemos un anhelo de lo eterno. Queremos que todas nuestras relaciones personales sean para siempre, que las personas que amamos no se mueran nunca. Y eso es porque nuestras almas son eternas y nuestros cuerpos eran eternos también, porque no hay, como nos va a decir San Juan Pablo II, no hay una división, hay una relación profundísima entre alma y cuerpo y son indivisibles. Esa es la razón por la que en los altares de nuestras iglesias están las reliquias de los santos. ¿Por qué? Porque es una manera de traer un pedacito de cielo y hacer ese lugar, además de que porque está el Santísimo Sacramento del altar, hacer de ese espacio un lugar santo, porque tenemos la convicción como católicos de que hay una unión que va mucho más allá de la muerte física entre el cuerpo y el alma, y por eso tener esos huesitos acá en el altar o las reliquias que nosotros tenemos la certeza de que el alma de esa persona está contemplando a Dios. Por lo tanto, al tener los huesitos de esa persona, ese espacio se convierte en un espacio santo. Es por esto que Jesús promete que resucitará nuestros cuerpos en el último día, porque nuestro cuerpo y nuestra alma siempre fueron pensados como algo indivisible. ¿Qué sucede? Que nuestra alma y nuestro cuerpo eran una sola cosa. Entra la muerte al mundo, la muerte de la carne, y el enemigo se aprovecha de esta mentira de la muerte, porque es una mentira. Nuestra alma es eterna, para que nosotros no nos preocupemos del estado de nuestra alma en el momento presente, porque nos hace creer de que después de la muerte no hay nada, porque se muere el cuerpo y ya está, pero el alma es eterna. Entonces, lo que sucede es que aquí nosotros en la tierra nos jugamos el destino final de nuestra alma. Dentro de la partida de nuestro juego eterno, digamos, de la vida eterna, nuestro pedacito encarnado aquí en la tierra es así un pedacito en el que se va a jugar el destino de esa eternidad de nuestras almas. Entonces yo aquí me juego con mi libre albedrío si yo voy a vivir eternamente en la gloria con Dios, la Santísima Virgen y todos los santos, o si voy a morir eternamente con Satanás. Eso es lo que nosotros estamos escogiendo aquí constantemente, y antes en los dibujos animados, cuando aparecía esta caricatura del ángel bueno y el ángel malo, eso es muy real. Así como Dios nos ha asignado un ángel guardián, el demonio nos ha asignado también un demonio que está al lado de nosotros y nos está tratando de seducir, de llevar por el camino que en el fin termina estando con Satanás para siempre.
Entonces nuestro corazón, como nos dice San Ignacio de Loyola, va a estar emocionado, van a haber emociones en nuestro corazón de Dios, que nos va a tratar de atraer hacia Él con todo su amor, y va a querer que nosotros lo elijamos, y Satanás, que va a tratar de seducirnos y de alimentarnos un montón de mentiras para que nosotros escojamos el camino que Él nos está proponiendo, pero nosotros somos libres. Pero si no entendemos esto, se hace muy complejo entender de qué nos viene a salvar Jesús, nuestra historia de la redención, y comprender cómo podemos mejor tomar decisiones sabiendo cómo opera el enemigo, bajo qué binomio, orgullo, humildad, la pregunta que va a crear en la incógnita, y cómo podemos nosotros ir haciendo este camino para volver al cielo, porque las puertas del cielo, gracias a Jesús, están abiertas, pero nosotros somos libres de elegir ese camino, porque Él nos dice que la puerta es estrecha, elegir el camino más difícil para llegar a Él o no elegirlo. Entonces mi invitación es que me acompañen en este recorrido de la historia de la salvación a través de las alianzas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, te damos las gracias infinitas por estar con nosotros, por tomarnos de la mano, por querer hablarle a nuestro corazón, por no abandonarnos nunca, por darnos provisión, por darnos tus sacramentos, por darnos la posibilidad de elegir volver a ti. Sabemos que la puerta es estrecha. Madre Santa, ayúdanos a transitar como tú lo hiciste, con la humildad de tu corazón, con la humildad que te permite decir sí a todo lo que el Señor te planteó, que nuestros corazones sean iguales. Pedimos la intercesión de los santos que han lidiado con el problema del orgullo y de la humildad, que por favor nos ayuden a ser también nosotros mansos y humildes de corazón como Jesús. Y le rogamos y le imploramos al Espíritu Santo que nos acompañe en nuestro camino todos los días, que venga, que nos ilumine, que nos muestre el camino, que nos inspire, que hable por nosotros, que mire por nosotros, que seas tú, Jesús, el que habita en nuestro corazón, el que hable en nosotros, el que viva en nosotros, el que haga en nosotros, para que seamos instrumentos de tu amor y de tu paz en el mundo. Pedimos a nuestro ángel guardián que nos proteja y que nos guíe siempre, que nos avise cuando no estemos caminando en el camino que Dios ha planificado y diseñado con tanto amor para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón también por todas las veces en que realmente hacemos lo que nos aleja de ti. Danos la fuerza, Señor, y la firmeza de fe para poder seguir los caminos que tú diseñas para nosotros y podamos seguir a Jesús, seguir sus pisadas y tener la valentía de tomar cada día nuestra cruz y seguirlo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.